Impuesto a la riqueza. Los miembros del Grupo Visión Social nos sumamos a la propuesta de un grupo de peruanos que participan en el grupo No Más Deuda Externa, Impuesto a la Riqueza, y rechazamos el endeudamiento del Perú por 11.000 millones de dólares para combatir el impacto económico producido por la pandemia del coronavirus. Sobre la pobreza. Revisemos algunos datos sobre la pobreza. Comencemos por observar qué cosa es pobreza y pobreza extrema en el Perú. Los datos oficiales de pobreza y pobreza extrema se miden a través de un factor muy importante que se denomina la canasta básica. De manera que primero revisemos qué cosa es la canasta básica. Es el conjunto de productos y servicios que necesita una familia para subsistir durante un periodo de tiempo determinado, por lo general un mes. En la actualidad en el Perú, esa canasta básica está valorizada en 352 soles per cápita o por persona. Quiere decir que quienes ganen menos de 352 soles son considerados como pobres, y en el Perú las últimas estimaciones determinan un nivel de pobreza aproximado a 6.5 millones de personas. De manera que, considerando que la población del Perú asciende aproximadamente a 32 millones de personas, estamos hablando de un porcentaje aproximado de 20.32%. De una manera similar se considera en pobreza extrema a aquellas personas que cuentan para su subsistencia durante un mes con menos de 286 soles, que es el valor de la canasta básica alimentaria, y se considera que en el Perú hay aproximadamente 1 millón de personas en esta condición. De manera que si sumamos los 6 millones y medio que están en condición de pobreza más el millón que está en condición de pobreza extrema, tenemos 7 millones y medio que representan el 23.45% de la población. Esto, por supuesto, según las cifras oficiales. Sin embargo, es a simple vista evidente que esas mediciones son mezquinas, debido a que, de hecho, por definición, pobreza significa escasez o carencia de lo necesario para vivir. Y en el Perú, mucho más de 7 millones y medio de personas sufren de esas carencias. Sin embargo, usaremos esas cifras como referencia. En videos anteriores se ha dicho que medir la riqueza, la pobreza y la desigualdad es una tarea muy difícil. En el Perú, el INEI se encarga de realizar la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Sin embargo, en su libro Riqueza y Desigualdad en el Perú, Visión Panorámica, Germán Alarco, César Castillo y Flavio Leiva explican que el método oficial para esta medición es el método Gini, pero que este método encuentra determinadas dificultades, como ser, por ejemplo, el hecho de que en este tipo de encuestas no participan las familias más adineradas del Perú. De esta manera, en los estudios se suelen considerar los casos de familias que ganan alrededor de 250 a 300 o 400 mil dólares por año. Los billonarios peruanos fácilmente ganan 200 a 300 millones de dólares al año. Esto es, lo que la encuesta debería captar es un monto que es entre 600 y 900 veces lo que registra la encuesta. Pero ahora veamos los siguientes datos importantes sobre la riqueza en el Perú. RPP Noticias nos ofrecía el 5 de marzo de 2019 el ranking, según Forbes, de los empresarios más ricos del Perú. Nos presenta en primera instancia a Carlos Rodríguez Pastor, de 59 años, con una fortuna de 4.100 millones de dólares. En segunda instancia, a Vito Rodríguez, arequipeño de 80 años, con una fortuna de 1.600 millones de dólares. En tercer lugar, Ana María Brescia Caferata, de 94 años, con una fortuna de 1.500 millones de dólares. Seguidamente, Eduardo Belmont Anderson, de 73 años, con una fortuna de 1.400 millones de dólares. Asimismo, Eduardo Hochschild, empresario de 55 años, con una fortuna de 1.300 millones de dólares. Y en sexto lugar, a Jorge Rodríguez, de 73 años, con una fortuna también de 1.300 millones de dólares. La suma de sus fortunas asciende a 11.200 millones de dólares. Otro dato importante es que la suma de las fortunas de los 30 hombres más poderosos del Perú asciende a 22.180 millones de dólares. Entonces podemos llegar a la conclusión de que en el Perú, antes de la pandemia, habían más de 7 millones y medio de personas en condición de pobreza o pobreza extrema, mientras que del otro lado
30 familias amasaban una fortuna aproximadamente de 22.000 millones de dólares. Una manera interesante de exponer esta situación es la que ofrece Oxfam cuando expresa que el 10% de la población acumula el 70% de la riqueza, mientras que de manera inversa, el 70% de la población solamente acumula el 10% de la riqueza. Hay que tener en cuenta que toda esta situación se enmarcaba en un contexto previo a la pandemia del coronavirus. Ya habían personas en el Perú, justamente a Germán Alarco. No puedes parar el progreso tecnológico, pero debes reconocer que el capital debe tener una mayor contribución tributaria de lo que tiene actualmente. Y si hablamos de otros países, referentes como por ejemplo el expresidente José Mujica de Uruguay. Voy a ser más claro, si no le metemos la mano un poco en el bolsillo a los que tienen mucho, y obligamos a repartir, porque ¿cuál es el mundo en el que vivimos? 85 personas tienen lo mismo, casi la mitad de la humanidad pobre. ¿Significa que hay que odiar a los que tienen o les gusta mucho la plata? No, señor, que les guste mucho la plata, que se metan en el comercio, en la industria, en todas las profesiones está bien y aplauso. Y si gana mucho le tenemos que cobrar mucho impuesto. Expresaban la necesidad de equilibrar la balanza. Sin embargo, pues ocurre que en el Perú los ricos pagan menos impuestos que los pobres. Buenaventura, que es una empresa de ventas de 1.200 millones de dólares, paga impuestos sobre la renta 30 millones de dólares al año. 30 sobre 1.200, estamos hablando que paga un 3% sobre sus ingresos brutos. O sea, Y menos de lo que pagamos nosotros. Y recibe como devolución de impuestos alrededor de 60 millones de dólares. Esto es, el saldo neto tributario de Buenaventura es negativo. Los peruanos contribuimos a la empresa. En estas circunstancias nos cogió la llegada del coronavirus, las medidas de cuarentena y sus consecuentes efectos económicos negativos que afectaron al 64% de los sectores económicos productivos en el Perú, obligando evidentemente al gobierno a tomar medidas para contrarrestar estos efectos, y siendo las dos medidas principales el reparto de bonos solidarios y el programa Reactiva Perú. Pero aterrizando en la realidad, ¿cuál ha sido el verdadero efecto del reparto de los bonos solidarios? Aquí una muestra. Me amas y me amo para siempre. Me imagino que esta actividad que están desarrollando es como consecuencia del COVID. Antes, ¿a qué se dedicaban ustedes? Antes de la pandemia. Bueno, nosotros tenemos nuestro grupito Orquesta Digital. Trabajamos así con nuestra música. Cada fin de semana también con nuestra música así, animando las fiestas, ¿no? Y también nos dedicamos también al comercio, así, ¿no? Entonces ya de que vino la pandemia, ya pues estamos ahorita sin nada, cosa que nos vemos en la necesidad de salir hacia ahora a las calles. Antes de la pandemia, pues nosotros ganábamos, ¿no? Sí, ganábamos más o menos algo, ¿no? Pero ahorita que ya no hay, están prohibidas todas las fiestas. Al menos nosotros caminando sacamos pues algo siquiera para subsistir, ¿no? Para el diario, para la comida. Y entonces nos vemos en la necesidad de salir a las calles, pues, que nos apoye. Cuando pasen así otros compañeros musicales comprendan que estamos pues en esta necesidad, ¿no? Porque son más ya de 7 meses que estamos pues así, que no podemos trabajar pues como antes se hacía, ¿no? Como antes se hacía, ¿no? Como antes se hacía, ¿no? Cada fin de semana. El gobierno se ha olvidado de todo. Apoyo del gobierno. No tenemos... ¿Qué pensarían ustedes si es que el gobierno determinara un impuesto a la gente que tiene riqueza acumulada para poder combatir la crisis económica que se ha producido con esta pandemia? O el Congreso dictara una ley para una medida de ese tipo. Eso ayudaría bastante a la gente pobre, lo que más necesitan. Muchas empresas, otros negocios pequeños que han seguido la quiebra. Entonces eso ayudaría bastante porque... O sea, que los que tienen empresas grandes pues no les afecta porque son para ellos están cubiertos. Pues. Entonces sería bueno que si el gobierno dicta esas medidas sería... ¿Ustedes cómo se sienten respecto a esos bonos? No tenemos apoyo, no hay ni un bono. Sí, pues sí nos dicen que van, pero a veces no llega. Pues vemos en nuestro DNI
De bono no salimos salimos, seleccionados. pues, no Algunos salimos. compañeros que han Algunos salido, pues, compañeros, no todos, pues. todo ha salido el 10%. Todos están que se quejan. Ah, no, pues. no. Piensa que porque son músicos ya, Ya pues, no, tenemos no plata o somos millonarios. Bueno, sí, pues. Ok, muy bien, muchas gracias. Mil disculpas, mil perdones. Permiso, hasta luego. Y ahora escuchemos lo que nos dice Zacarías Quispe sobre el verdadero efecto del programa Reactiva Perú. Teniendo como fuente de información el propio Ministerio de Economía y Finanzas, hasta fines del mes de mayo, el programa Reactiva Perú entregó 24.000 millones de soles en préstamos. Un 3% se destinó a las microempresas, 20% a las pequeñas, 4% a las medianas y alrededor del 71% a las grandes empresas. Así tenemos en el registro a uno de los grupos más beneficiados, el grupo Intercorp, de uno de los hombres más ricos del país, Carlos Rodríguez Pastor. ¿Se acuerdan? Nos presenta en primera instancia a Carlos Rodríguez Pastor, de 59 años, con una fortuna de 4.100 millones de dólares. Es el que tiene el mayor número de empresas favorecidas. 9 de sus compañías registra con créditos aprobados por 10 millones cada una. Incluso fue mediante su propio banco Interbank que efectuó los desembolsos. En la lista encontramos al grupo constructor UNACEM de los Rizo Patrón, el grupo Wong, el grupo Sandoval, Celima, San Fernando, Arca Continental Lindley, del grupo Comercio. La lista es amplia. Son 532 compañías que obtuvieron el crédito más alto, de 10 millones, en los distintos rubros: en salud, en minería, en pesquería. Las más grandes empresas que monopolizan las compañías beneficiadas con los créditos son de grupos económicos que han facturado millones de dólares y que tienen grandes ganancias. Estos créditos favorecieron más a los grupos de poder económico y no a los emprendedores peruanos o pequeños negocios. Injusto e indignante. Desde el grupo Visión Social realizamos una encuesta y la primera pregunta fue: ¿cómo calificas que el Perú recurra a solicitar préstamos al FMI para financiar la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19? Y las respuestas fueron: excelente el 5%, muy bien el 5%, bien el 10%, mal el 26%, muy mal el 15%, pésimo el 31.58% y no opinó el 5.26%. La segunda pregunta fue: ¿crees que este flagelo se podría financiar a través de un impuesto escalonado a la riqueza? Y las respuestas fueron: 33.33% dijeron que no y 66.66% dijeron que sí. Preguntamos a los encuestados sobre el rango en el que se encontraba su nivel de ingresos y las respuestas fueron las siguientes: menor a 1.000, el 57.89%, entre 1.000 y 2.000, el 15.79%, entre 2.000 y 4.000, el 10.53%, entre 4.000 y 8.000, el 10.53%, y entre 20.000 y 50.000, el 5.26%. De los encuestados cuyos ingresos oscilaban entre 1.000 y 2.000 soles, el 66% estaba dispuesto a aportar de sus ingresos para beneficiar a las personas afectadas por el coronavirus y el 33% no. Y estaban dispuestas a aportar un 2% de sus ingresos. De los encuestados cuyos ingresos oscilan entre los 2.000 y 4.000 soles, el 50% sí estaba dispuesto a aportar 1%. De los encuestados cuyos ingresos oscilaban entre los 4.000 y los 8.000 soles, el 100% estaban dispuestos a aportar. El 50% estaba dispuesto a aportar 1% de sus ingresos y el 50% estaba dispuesto a aportar 2% de sus ingresos. Y fue muy triste que el 100% de los encuestados cuyos ingresos estaban por encima de los 8.000 soles no estaban dispuestos a aportar. Ahora debemos referirnos a alguien que no podíamos dejar de mencionar en este video. Se trata de Dionisio Romero, presidente de Credicorp.
Tengamos en cuenta en primer lugar que no apareció en la lista de los 6 millonarios más poderosos que presentamos minutos antes. Y fijémonos en un comentario publicado en el diario Gestión en el año 2013 en relación a los 10 peruanos que figuraban en aquella época entre las personas más ricas del mundo, donde se señala textualmente que no deja de llamar la atención que otras figuras del empresariado peruano, como Dionisio Romero, todavía no aparezcan en la lista. Recordemos que Dionisio Romero realizó aportes aproximadamente por 3.6 millones de dólares al partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Pero lo más importante de todo en este caso es no olvidar que en aquella oportunidad en sus declaraciones Dionisio Romero precisó que el total de aportes entregados no supera el 0.2% de los gastos anuales que tiene Credicorp. O sea, en otras palabras, una bicoca. En relación a este tema hay mucha información a la vista y con seguridad mucho mayor información oculta sobre los aportes que realizan las grandes empresas a los partidos políticos en las campañas electorales. De manera que en esa lógica se puede apreciar su generosidad y nos hace pensar que no es descabellado proponer que se pueda aplicar en esta crisis provocada por el COVID-19 un impuesto a la riqueza. Y en ese sentido, en julio del presente año emitimos un pronunciamiento por las redes sociales que ahora reafirmamos a través de este video.